Bien, señores y señores, seguimos en Prime Time y entramos en esta interesantísima sección, Gente Sana en Prime Time, su anfitrión, el doctor Ignacio Bengoa. Marino, buenas tardes a todos nuestros telespectadores. Como toda la semana, educar, hablar de la prevención, de medicina, temas de gran interés para educar, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un problema de salud bastante importante porque lamentablemente cuando te hacen un diagnóstico de este tipo tiene una gran mortalidad. Vamos a hablar encima, este mes fue el mes, ya lo dirá la doctora, fue el mes el día específicamente para hacer conciencia de esta enfermedad. Vamos a hablar de cáncer de páncreas y para ello, como siempre, tenemos doctores y doctoras con todas las competencias. Tenemos la doctora Ángel Ponte de Oca, ella es cirujano hepatobiliar pancreática. Doctora, muchas gracias por venir otra vez. Gracias. Que de la casa ya, ha venido varias veces. Sí. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Para mí es un placer llevar información a la población oportuna sobre esta enfermedad que, como bien acaba de decir el doctor Bengoa, cobra vidas todo el año a nivel mundial. Y es precisamente porque el 21 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Coalición contra el cáncer de páncreas, para hacer conciencia sobre esta importante enfermedad, que es una enfermedad agresiva, letal, como mencioné hace un momento, con una gran mortalidad en estadios avanzados, y esta se manifiesta en un quinto, ocupa el quinto, de cada hombre ocupa el quinto lugar y en la mujer el séptimo lugar, o sea, en frecuencia de cómo se produce. Wow. La supervivencia también es a los 5 años menos del 9%, o sea que es importante. Y se considera que en el 2030 ocupa actualmente el 4º lugar de todos los tipos de cáncer en mortalidad, y se considera que en el 2030 ocupará el 2º lugar. O sea que es importante mencionar sobre esto. Yo lo sé, lo vivo con la doctora porque trabajamos juntos en el INCAR y ella siempre sus pacientes ahí sumamente graves, que son una enfermedad dura, ¿no? Y que encima el cáncer de páncreas tiene un gran impacto, ¿no? Porque gente muy famosa ha sufrido, ¿no? Rocío Jurado, este señor de Apple que murió, que a pesar de todo el dinero del mundo no pudo vencer esta enfermedad que es tan dura. Doctor, entonces, explíquenos un poquito, ¿por qué una persona le da un cáncer, doctora? ¿Por qué desarrolla un cáncer en una persona? ¿O qué es un cáncer, doctora? Vamos a empezar por ahí. Bien. Un cáncer no es más que un crecimiento descontrolado de células que normalmente no deberían acumularse en un tejido, en un área. Entonces, este crecimiento anormal, descontrolado, se considera cáncer, no importa en el órgano que se manifieste. Entonces, ya enfocándonos en el tema que es el páncreas, primero vamos a ilustrar de qué es el páncreas, y aunque en ocasiones ya lo hemos mencionado. El páncreas es un órgano que se encuentra detrás del estómago, que se encarga de mantener los niveles de glucosa en sangre bajos y ayudar a la digestión mediante la liberación de hormonas y enzimas. Entonces, ¿qué pasa con el páncreas? El páncreas está localizado en una zona estratégica muy vascularizada, en donde confluyen grandes e importantes vasos, que en el momento que se desarrolla una patología aquí, complica todo porque es de rápida diseminación. Al estar vascularizado y en esa zona, mueren. Al momento que se diagnostican, estos pacientes pueden presentar metástasis a esos órganos adyacentes: estómago, hígado, vías biliares, duodeno, porque están rodeados de esos órganos. Doctor, entonces, usted dice un crecimiento normal de células, usted muy bien definió el páncreas, sus funciones. Doctora, ¿cómo uno sospecha que uno tiene un cáncer de páncreas? ¿Te sube el azúcar, te duele la barriga, te pone amarillo o no siente nada? ¿Cómo uno sabe o puede sospechar que tiene un cáncer de páncreas, doctor? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del cáncer de páncreas son muy inespecíficos y es por eso que muchas veces los pacientes llegan en un estadio avanzado. Lastimosamente no existen estudios cómo tú prevenir la aparición de este tumor
con anticipación. No existe todavía aquí en el país. Sí se toma en cuenta que en familias que hayan tenido esta enfermedad se realice una especie de pesquisa para prevenir la aparición temprana de esta patología. Pero, por ejemplo, lo que se quiere tratar es de hablar, de concienciar y de los factores de riesgo que pueden presentar esta patología, evitarla. Pero en sí no podemos decir que podemos evitarlo con un estudio, porque no podemos decirle al paciente, hazte una tomografía ¿Tú te imaginas anual. todo el mundo? La idea no es crear, como le dije, no es crear pánico, sino si ha determinado por artículos científicos que el tabaquismo tiene una alta incidencia en la aparición de esta enfermedad, pues, aparte de que no es bueno para la salud, si hay un ejemplo, un paciente que haya tenido un familiar directo que haya presentado esta enfermedad y fuma, lo recomendable es evitar el tabaquismo, la obesidad, los factores de riesgo, que por ejemplo el alcohol y el uso y abuso, porque evidentemente aunque el alcohol no es bueno en ningún tipo de los sentidos, pero el hecho de usted abusar de ese uso y que esto le produzca pancreatitis a repetición puede predisponer a la aparición de cáncer de páncreas. Doctora, usted mencionaba ahí un tema hace un rato, que era un órgano muy vascularizado y que cuando uno hacía el diagnóstico tenía una metástasis. Explícale qué es eso de metástasis y qué pronóstico le da a un paciente cuando uno ya le diagnostica, sospecha un cáncer y sospecha de metástasis. ¿Qué usted nos puede decir de eso, doctora? Por favor. Cuando hablamos de por el lugar que se encuentra, que puede presentar rápida diseminación y focos de siembras tumorales que se llaman metástasis, estas metástasis indican estadio avanzado de la enfermedad. Cuando ya hay una presencia de estos tumores a lejana distancia o circundante a donde se manifiesta la patología, eso es un indicador de enfermedad avanzada. Wow. Esa es la realidad. Y esto va a depender mucho del estadio. Al igual que todos los tipos de cáncer, existe un protocolo para estadiar los tumores. Dependiendo al tamaño, se pueden decir que de 0 a 2 centímetros, se podría decir, existe en situ, cuando son pequeñitos, menos de ese tamaño, y ya cuando se le va dando una categoría a medida que van aumentando los centímetros, y ya en una etapa 4, podríamos decir que 4 o 5 centímetros ya se considera. Ya es 4. Sí, para ese órgano. ¿Y por qué las expectativas de vida son tan cortas en el cáncer de páncreas, a diferencia de otros cánceres? Sí, es una enfermedad, como bien mencioné hace un principio, letal. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin comer. Y en donde se manifiesta ese tumor es impidiendo el paso del alimento. A medida que crece va ocluyendo el intestino y va a limitar el vaciamiento gástrico. El paciente se va a desnutrir, se va a descompensar, se va a poner muy delgado, va a perder peso masivamente. Luego, a nivel de la vía biliar, cuando existe un bloqueo de esta área, va a manifestar ictericia, que es la amarillez de la parte blanca de los ojos, piel y mucosa. Va a presentar coluria, que es la pipí o color ámbar o color Coca-Cola, y se va a desencadenar una cascada de eventos que van a llevar al paciente incluso a un fallo renal, que es donde entra mi colega aquí. Es cuando me llama. Doctor, entonces, viene el paciente, está con sintomatología, amarillo, perdiendo peso, hay una alta sospecha. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Es con biopsia, con una prueba de imagen, con una prueba analítica? ¿Qué es eso de amilasa, lipasa? Doctora, díganos que estamos ansiosos. Sí, cuando ya se establece todo este cuadro, van a intervenir analíticas que podemos utilizar. Muchas veces no tenemos un marcador específico porque el CA19-9, aunque se toma en cuenta por su elevación, no es específico, que es un marcador para el páncreas, no es específico porque hay tumoraciones que se presentan y no presentan elevación, como hay otras causas que pueden elevarla. El hecho de tener una inflamación o una pancreatitis o por el hecho de fumar,
pueden elevar estos marcadores. Otra forma de tú diagnosticar es con una tomografía. Otros estudios son los estudios endoscópicos que se pueden hacer por ultrasonografía endoscópica. Okay. Se toma una biopsia de manera endoscópica, otra es por tomografía, biopsia tomоdirigida, y en la parte quirúrgica cuando uno abre por laparoscopía o abierta para hacer el diagnóstico, aunque queremos ser realmente lo menos invasivo posible. ¿Se necesita obligatoriamente una biopsia? No necesariamente, porque por estudios de imágenes podemos confirmar por una tomografía cuando hay una tumoración o una colangioresonancia, una resonancia de abdomen, incluso hasta una sonografía. Pero el tema de la sonografía es que como es operador dependiente, depende de quien haga el estudio, va a encontrar hallazgos. Doctora, discúlpame, Marino, estoy muy preocupado por Marino. Entonces, dígame una cosa. Esto de usted dice el cigarro. El cigarro es el tabaco, los cigarrillos, el vapeo. ¿Cuál específicamente o todos? Bueno, yo puedo hablar de tabaco. Todavía no hemos, por lo menos, asociado el vape. Aunque el vape se ha demostrado que es mucho más dañino que el mismo tabaco en sí, el cigarrillo. Pero ahora mismo yo mencionarle que por el uso de vape, o sea, de páncreas todavía no tiene la fuerza científica para... Tendría uno que encauzarse a investigar sobre eso. Ahora sí, el estar expuesto a pesticidas tóxicos, incluso hasta tintes, colorantes, se ha asociado con la aparición del cáncer de páncreas. Wow. Y la exposición a, por ejemplo, a biomasa, el hecho de tu cocinar en leña, también se ha asociado a este tipo de patologías. Sí, pero tabaco y ron, ella sí, mencionaba puro, tabaco y ron. Tú no metes el puro ahí. No te puedo hacer su puro. Pero es esporádico, no es una cosa. No, uno todos los días. Todos los días, le hace un vicio así. ¿Hay alguna forma, algún consejo que usted pueda darle a la gente para evitar ese terrible mal, ese daño? Claro. Primero, evitar los excesos con el tabaquismo, el alcohol, llevar una vida equilibrada, tanto alimenticia como el ejercicio, incluirlo en nuestra vida. Tratar de, en esta parte, si hay factores genéticos o por parte de familiares, porque hay síndromes que se manifiestan y pueden manifestar cáncer, usted anualmente, por lo menos, acudir al médico si ya hay un antecedente. Eso es como el cáncer de mama. La única diferencia es que el páncreas no lo podemos tocar. Yeah. Pero las mamas, cuando tú te tocas, ya evidentemente no se puede tomar en cuenta, según escuché y con colegas hablando sobre eso en congresos a los que siempre frecuento de oncología, de que ya solamente el autoexamen no es suficiente, porque cuando tú te palpas el tumor, ya el tumor puede estar en un estadio avanzado. Ahora bien, por lo menos el seno, uno tiene la posibilidad de diagnosticarlo con una simple sonografía bien hecha. Pero en el páncreas es diferente, porque el páncreas, al estar localizado en una parte retroperitoneal y de difícil acceso, a menos que tú vayas buscando y haciendo estudios específicos, no vas a encontrar un problema ahí. Doctora, entonces, tenemos pacientes con alta sospecha de una masa en el páncreas. Usted ya lo ha hecho por tomografía, colangioresonancia. Vamos a etiquetar que tiene un cáncer de páncreas. El tratamiento es quimioterapia, siempre es quirúrgico. Hay que darle quimio, radio. Hay estos tratamientos modernos. ¿Qué se hace, doctora? ¿Cuál es la actitud? El tratamiento siempre va a ser dirigido dependiendo a la etapa que se encuentre el tumor. Si es una etapa, por ejemplo, si está en un estadio avanzado, lamentablemente el manejo es paliativo. Pero siempre la intención es curativa con el procedimiento quirúrgico. Ya luego se intenta, dependiendo del tipo de tumor que sea, ya sea utilizar quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Incluso hay estudios que hablan para tratar el cáncer de páncreas avanzado. Aquí no tenemos esos manejos, pero sí en Barcelona he leído artículos que ya están incursionando en el Hospital de Vall d'Hebron para tratar esos pacientes en etapa avanzada. Se hacen esfuerzos, esa es la idea, de poder que esa información, que esa ciencia llegue acá, y por eso estamos acá, para que la gente
vaya a sus chequeos anuales, que trate de llevar la vida en equilibrio, y el manejo siempre va a ser con intención curativa. ¿O que quirúrgico? Quirúrgico. Es Pero ¿hay alguna forma de que la gente pueda darse cuenta de que algo mal anda y que sea precisamente advirtiendo eso que está dañando el páncreas por algún comportamiento de vida que tiene la persona? Usted mencionó las bebidas alcohólicas. ¿Puede sentir cuando eso sucede, cuando ya debe prevenir eso? Claro. Una de las sintomatologías principales es el dolor. El paciente, cuando tiene un dolor que no mejora, no debe normalizar y beber tratamientos ¿Dónde se manifiesta? Abdominal, en la parte superior. A veces en el cinturón, a veces ese dolor se va a la espalda, pero ya cuando se va a la espalda ya estamos pensando en una etapa avanzada de la enfermedad. Lo ideal es cuando tenemos síntomas, ya sea por distensión abdominal, ya sea que nos cae mal la comida, que pónchale, una penita en el estómago, no normalicemos esos síntomas, y un síntoma que persista por meses y todo un año no debe ser normal. Wow. Doctora. Acudir al médico. Doctora, dígame el pronóstico de un paciente con cáncer de páncreas. El pronóstico siempre va a ser dependiendo del estadio que llegue. Pero más o menos, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. ¿Qué supervivencia y cuál es el pronóstico? La supervivencia a 5 años en casi la mayoría de las etapas, principalmente tempranas, es de un 9%. 9%. De un 9%. O sea que de 10, baja. 1 se queda muy baja, es muy baja, por eso es que se hacen esfuerzos para hablar sobre el tema, para que así la gente llegue a tiempo y no llegue ya como muchas veces lo recibimos en una etapa que no podemos hacer nada. ¿Qué es lo más avanzado que ha encontrado la ciencia médica para contrarrestar ese cáncer? Porque se ha logrado mucho en muchas otras enfermedades. Entonces, ¿por dónde se ha avanzado con el páncreas? Se ha avanzado a nivel, por ejemplo, con tomar pruebas de laboratorio por la saliva. Claro, aquí no lo hacemos aún, pero por ahí en pacientes que ya hayan tenido una predisposición genética se parte, y es una esperanza que, aunque aquí no lo tengamos, es un avance a nivel de la ciencia. Otro es los estudios mínimamente invasivos, como el ultrasonido endoscópico, que por endoscopía, si hay alguna anomalía, podemos hacer una sonografía del páncreas y buscar tumores en esa área. Evidentemente uno lo dirige ya cuando hay tumores, porque muchas veces tú no vas a hacer un estudio costoso, porque es un estudio costoso. Lamentablemente los estudios para este tipo de patologías son costosos, ya sean la colangioresonancia, no tanto la tomografía trifásica, esa es un poco más asequible, pero estamos hablando que una persona tiene que desprenderse a veces de 10,000, 11,000, 20,000 pesos, que tal vez otros pueden pagarlo, pero la población... La mayoría no. La mayoría no. Wow. Doctora, quiero un pequeño comentario a la población que entienda, porque siempre me hacen esa pregunta. Doctor, el trasplante de páncreas. El trasplante de páncreas es para los diabéticos tipo 1, que se hace un trasplante para quitarle la diabetes, pero no para el cáncer de páncreas. Para el cáncer de páncreas. Es más, para trasplantarse una contraindicación es tener cáncer. O sea que no, la única excepción es el trasplante hepático, que sí, cuando tiene un tumor primario localizado se puede quitar y trasplantar el hígado. Pero los demás trasplantes no se puede tener cáncer. Eso era una pequeña, porque siempre me preguntan que el páncreas que vamos a trasplantar, eso no se puede. Sí, pero sí. ¿Se trasplanta para una cosa y para otra no? No, se trasplanta para quitar la criterios. enfermedad que es la diabetes, cuando esa diabetes es tipo 1, que no produce insulina, y que el paciente tiene una enfermedad metadiabética muy avanzada, que no se controla con el tratamiento. Se ha hablado de trasplante. Trasplante se trasplanta el páncreas, porque el páncreas no? produce insulina y se le quita la diabetes. Y la enfermedad diabética se frena. Pero eso lo hablaremos otro día. Sí. Pero mira, doctora, entonces, hábleme de esto, de que usted tiene una sospecha de un paciente que le ha salido el tumor en la cabeza del páncreas, porque el páncreas es como un ajicubanel alargado, tiene una forma... Entonces está obstruyendo, y entonces, doctor, le vamos a hacer un Whipple. ¿Qué es eso de Whipple o cirugía de G, de Rux? ¿Qué es eso, doctora? La cirugía de Whipple involucra la extirpación de varios órganos, como son la vesícula, la vía biliar,
parte del estómago, el intestino y la cabeza del páncreas. ¿Qué pasa? El páncreas tiene un tamaño de 15 a 20 centímetros. Doctora, ¿y aquí estamos preparados para hacer esa cirugía tan grande? Claro que sí, claro que sí. En manos expertas, la mortalidad en estos tipos de procedimientos es baja. Oye. Entonces, no tenemos que irnos fuera del país para hacer este tipo de cirugía. Ok. Antes, evidentemente, ¿Cuántas horas dura esa cirugía? son cirugías de largo tiempo, vamos a decir, depende de los equipos que uno tenga a su ayuda, Ok. porque no es lo mismo tú trabajar sin los equipos adecuados, como un separador abdominal para traccionar bien las costillas, exponer mejor el hígado, el páncreas, que tú trabajar, como decimos nosotros, con los residentes que no Sí. traccionen, o con separadores abdominales ahí automáticos, que eso es 5, 6, 8 horas, dependiendo de cómo, y hasta 10 horas. Todo va a depender de lo que uno encuentre en la cavidad, eso es así. Wow. Bueno, esto... Doctora, y entonces, esa cirugía, cuando un paciente sale de esa cirugía, la recuperación, ¿cómo es? Porque una cirugía bastante, usted está diciendo, quitándole todos esos órganos, ¿uno puede vivir sin páncreas, doctora? Claro que sí. Se puede vivir sin páncreas, se puede vivir sin vesícula. De los órganos que no podemos vivir es el del hígado y sin riñón. Evidentemente, se espera que con este procedimiento mejorar la calidad del paciente. Evidentemente el pronóstico no va a cambiar, pero sí podemos alargar el tiempo y la calidad de vida. Ok. Que el paciente no tenga dolor, que el paciente pueda comer, porque ya establecido un tumor de esa categoría, es con intención curativa. Ok. En cada programa que voy lo digo, porque lo que quiero es llevar esperanza. Yo sé que dicen, ay doctora, pero si el pronóstico es el mismo, ¿para qué lo vamos a operar? No es lo mismo tú estar un año con dolor, Claro. un año o 6 meses, o el tiempo que Dios quiera que uno esté en la tierra, con dolor, soportando malestar, que... El doctor me creó otra confusión ahora mismo. Me dijo que se puede vivir sin páncreas. ¿Eh? Explíqueme eso. No, eso dijo la doctora que es porque- especialista. Yo le pregunté a ella. Porque, ¿verdad? Si se puede vivir sin páncreas, se parece a algunos órganos que incluso se extirpan las mujeres, y Sí. se extirpan la gente, las gargantas y eso. ¿Por qué no se hace con el páncreas? De manera Entonces, preventiva de manera sería preventiva. demasiado... lo primero es que la cirugía en sí es riesgosa. No es una cirugía como extraer una uña, nada de eso. Una supercirugía. Pero es aceptada su pregunta, porque, cónchale, si yo tengo un antecedente y mi familia, yo puedo desarrollar cáncer de Sí. páncreas, pues lo lógico es que me quede sin páncreas. Sí, Como las se oye, amígdalas, como... pero no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque el paciente va a desarrollar una diabetes, sí, esa es la única situación, y aparte va a tener que ver enzimas digestivas de por vida, porque no va a tener el aporte que le va a dar el páncreas para ayudar a la digestión. Entonces, eso en el caso de los pacientes que tienen ya un diagnóstico de cáncer, Sí. que sí se puede realizar, pero de manera preventiva, profiláctica no es lo correcto. no. Wow, Posible. qué pregunta. Doctora, estamos encantados. Hemos aprendido hoy la importancia del cáncer de páncreas, 21 de noviembre, Día Mundial del Cáncer de Páncreas. Estamos haciendo conciencia. La doctora Ángela Montes de Oca, cirujano, hepato, biliar, pancreático. Doctora, ¿dónde la podemos localizar? Que queremos dar una consulta con usted, dígame. Bueno, me pueden localizar en Intracare y en Rodi, el número telefónico 849-639-8040, y resaltar que la idea es no crear pánico, sino crear conciencia de que este espacio, de que esa frecuencia no se manifieste, que a pesar de que las estadísticas apuntan a que esto va a incrementarse en los próximos 10 años, vamos a decir que no es tanto, bueno, 6 años, según lo leído a nivel de artículos científicos. Gracias a Dios, en nuestro país ocupamos un lugar bajo en comparación a otros tipos de cáncer. Un lugar número 9 según el Globocan. Entonces, en Estados Unidos, que a pesar que ellos tienen una alta incidencia, y a nivel mundial de 1.250 pacientes con cáncer de páncreas por año, Wow. podemos luchar con que esa estadística disminuya, teniendo Gracias, Muchísimas doctora. gracias, doctora. a la hora. Muchísimas gracias, doctor Bengoa. Vamos a ver qué... Señores, hasta aquí Prime Time.